judicialmente por las opiniones que emitan el desempeño de sus funciones. Estamos hablando de lo que establece la Constitución Nacional de la República del Paraguay en cuanto a la inmunidad de congresistas, ya sea diputados o senadores, ¿verdad? Y parlamentarios que ahora son ya los mismos, ¿verdad? Diputados y senadores que son designados para este Parlamento del Mercosur. La semana pasada fue noticia las declaraciones del diputado ovetense Derlis Rodríguez, quien había afirmado que los diputados no tienen que ser investigados desde el momento en el que es electo. De hecho, estas declaraciones generaron polémicas e incluso fueron tomadas por algunas personas, incluso del ámbito político, como una amenaza o advertencia a los jueces y fiscales. Derlis Rodríguez, diputado colorado del departamento Caaguazú, ¿cómo te va? Gracias por atendernos, Derlis. Muy buen día, Cristian. Buen día, doctor Néstor. Un gusto poder compartir con ustedes, con la gran audiencia. Saludos, diputado. Buenos días. Dentro de poco vas a hacer trending topic en Twitter, diputado, por tus declaraciones. Por 3 días fui tendencia por declaraciones que justamente, como dije en ABC Color en estos días, te pedí disculpas por hablar en forma muy técnica y que la gente no pueda entender, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros asumimos que la gente puede entender lo que planteamos, pero sin embargo, desde un ámbito ya muy técnico y tendríamos que hacerlo de otra manera, ¿verdad? Ahora, diputado, lo que se entendió, o por lo menos lo que yo también entendí, puede ser que yo, desde mi ignorancia supina del derecho, haya entendido mal o haya entendido muy bien, porque lo que dijiste en castellano, es que los diputados, los congresistas, tienen inmunidad y no deben ser investigados por los casos de nepotismo. Eso es lo que se entendió. ¿Ese es el mensaje real? No. Bueno, el contexto, te hablo de cómo surgió esta declaración, Cristian. Nosotros el martes en la Comisión de Presupuesto estábamos recibiéndole al equipo técnico del Ministerio de Economía, porque el sábado pasado se comunican conmigo pacientes oncológicos del INAM, del Instituto Nacional de Lucha contra el Cáncer, ¿verdad? Y me decían que ellos se quedaron sin presupuesto por el arancel cero, por la nueva ley, ¿verdad? Que no tienen ellos ahora mismo asegurado una partida presupuestaria de $70 millones. Entonces, yo consulté rápidamente y mandé convocarle a la Comisión de Presupuesto para que ellos vengan también, y justamente iban a estarlo por otro tema por la Cámara, y entonces estuvieron con nosotros, ¿verdad? Y desde ese momento nosotros tuvimos sesión el martes también, porque era feriado justamente al día siguiente. Entonces, lo que yo hablaba era de esta situación después de que estuviésemos debatiendo ya 3 horas y media prácticamente respecto a los hijos de Rocío Vallejos y nuestro colega Yamil Gay, ¿verdad? Entonces, la discusión se tornó en base a todo eso durante 3 horas y media. Entonces, cuando me tocó a mí, hablé primero lo de la email, ¿verdad? Les expliqué y les dije que lo de los Nepo Baby ya es demasiado largo, porque está bien que la prensa le pongan Nepo Baby, pero en realidad nosotros no tenemos responsabilidad. ¿Por qué, Cristian? Porque nuestra ley hoy claramente dice que los ordenadores de gastos son quienes están sometidos a esta ley. ¿Y quiénes son? De los 125 congresistas que tenemos hoy son 2. El presidente de la Cámara de Senadores y el presidente de la Cámara de Diputados. O sea que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad porque nuestra ley está mal. Y nuestra ley, hoy hay 3 proyectos de ley que se están estudiando. Una en diputados
que se aprobó justamente y se remitió ahora para senadores, y dos están en el Senado. Una están impulsando varios senadores y la otra es por iniciativa popular, ¿verdad? Entonces, yo les decía, lo de los nepoil que ya no corresponde seguir discutiendo demasiado. Y lo del desafuero, yo te digo, Cristian, y me alegra que hayas leído lo que dice el artículo 191 de la Constitución. Porque si es que tenés ahí a mano, te voy a pedir que podamos leerlo juntos para que la audiencia pueda entender en qué contexto hablé de eso primero y en qué me baso para hablar de lo que estaba diciendo, ¿verdad? Uh-huh. Porque el artículo 191 lo que establece claramente son 3 puntos. Primero, dice que por nuestros dichos no podemos ser procesados judicialmente, uh-huh, ¿verdad? En realizar, cuando estemos realizando nuestra función. Segundo, dice, ningún senador o diputado podrá ser detenido, salvo flagrancia, en donde se le tiene que llevar hasta su casa y desde ahí se informa al juez y posteriormente al juzgado correspondiente, a la cámara correspondiente, ¿verdad? Tercer punto, Cristian, y ahí es lo que te pido que pongamos mucha atención. Y dice, cuando se formare una causa, dice, contra un diputado o contra un senador, ¿qué se hará? Que el juez tendrá que informar a la Cámara, ¿verdad? Lo que ya dice luego también en nuestro Código Procesal Penal, bueno, pero cuando dice acá, cuando se formare una causa, ¿cuándo se forma una causa? Es la pregunta, Cristian. Y la causa se forma cuando se realiza la denuncia y el Ministerio Público tiene 6 horas para informar al juzgado de la iniciación de una investigación. Y en ese momento el juez tiene que informar a la Cámara correspondiente. Entonces, la pregunta es, ¿podemos ser investigados o no podemos ser investigados antes de ser desaforados? ¿Verdad? Y esa es una pregunta que se hace desde el año 93, que se venía pero se debatió ya ahí, se debatió en el año diputado 2000 nuevamente. ¿Cuál es el paso previo para investigarle a un congresista? Justamente que un juez pida el desafuero. Claro, y por eso ahora, decía yo. Ahora, yo voy al punto de la cuestión que mencionaste. Dijiste que los parlamentarios no son ordenadores de gastos, por lo tanto son 2, que es el presidente de la Cámara de Senadores del Congreso Nacional y el presidente de la Cámara de Diputados, que es vicepresidente del Congreso a su vez. Sí. Ahora, hay un motivo que establece la Constitución Nacional para la pérdida de investidura, que se llama tráfico de influencia. Sí, debidamente comprobado. Sí, exactamente. Entonces, fehacientemente. Te doy un ejemplo. Sí. El senador Silvio Ovelar, presidente del Congreso, admitió en declaraciones públicas que él fue quien le dijo a Raúl Latorre para que le contrate a su hijo. Ese es un tráfico indebido de influencia fehacientemente comprobado. Obviamente que no pasó nada porque hay una mayoría ahí que lo protege. Es decir, y el canciller estos días salió a decir que políticamente se le dio el cargo a la hija de Yasmil Esgay, porque es hija de Yasmil Esgay. Y ahí es donde se configura el tráfico de influencia, diputado. Por lo tanto, no se puede disociar el tráfico de influencia con la pérdida de no la investidura, sino que del fuero incluso. No, por eso te digo, la discusión, si vamos a hacerla, lo del desafuero, es muy amplia porque nosotros tenemos que indefectiblemente cambiar varias cosas y entre ellas la ley del nepotismo tiene que salir, ¿verdad? Bueno, primero eso. Segundo, Cristian, yo quisiera decirte hoy lo del contexto en el cual yo hablé, ¿verdad? Porque yo hablé
en ese sentido de que incluso el Ministerio Público no nos puede investigar sin que se nos desafíe, ¿verdad? Y que nosotros ahí adentro no vamos a solucionar en perseguirnos entre nosotros. Y que nosotros tenemos que dejar de lado esa persecución. Y que tenemos que enfocarnos en temas importantes como las que yo estaba planteando, por ejemplo, en este momento. ¿Y cuál era el planteamiento? Como que hoy no tenemos una fuente segura, entonces solicitarle. Y lo que yo dije también, solo que nadie publica esas cosas, lo que yo dije era, tenemos que ver si administrativamente podemos solucionar que la fuente 10 le garantice que van a recibir los 70 millones, o en todo caso, plantear rápidamente un proyecto de ley en donde tácitamente pueda decir eso y que ellos puedan tener asegurado ese presupuesto, ¿verdad? Entonces, es más, termino mi alocución pidiéndole a los colegas que podamos prestarle atención y que hoy los pacientes oncológicos no necesitan, que tenemos que solucionar eso hoy, ¿verdad? El jueves, yo me reúno a temprana hora con la ministra de Salud y se le convocó también después al ministro de Economía, al director de la INAM y los pacientes oncológicos que están representados en 3 asociaciones. ¿INAN o INCAM? De la INCAM, de la INCAM. Y se resuelve y se firma un acuerdo que va a ser de fuente 10 ya. Y se soluciona administrativamente nomás. Y hoy ellos tienen asegurado, Cristian, los 70 millones de dólares. Hoy tienen asegurados los pacientes que van a tener los medicamentos y los insumos necesarios para que puedan proseguir con su tratamiento durante todo el 2024, ¿verdad? ¿Fue noticia? No fue noticia. Bueno, entonces... pero, Derlis, vamos a atender una cosita. A ver, no te doy toda la derecha por lo siguiente. Porque en las redes sociales tuyas fueron publicadas exactamente tus palabras de la inmunidad parlamentaria, nomás los otros no. En la tuya. Sí. Claro. La mía, Cristian, pero yo te digo, yo te pregunto hoy, ¿algo dije mal? Nosotros no somos responsables por o sea que hoy la ley nos exime a nosotros del nepotismo. La ley. Hoy la ley nos exime a que seamos juzgados nosotros, por ejemplo, por nepotismo en esos casos que hoy están. Yo, en ningún momento, y creo que contigo también ya hablamos al respecto sobre eso, yo con los colegas mismos siempre yo les pregunto a ellos con qué cara hablan con su dirigencia después cuando le nombran a su esposa, a su hija, a su hijo en los cargos de confianza, entre comillas, ¿verdad? Y yo le pregunto siempre y yo le digo que nosotros mismos hacemos de que la gente pueda hoy tener una animadversión contra la clase de política y que cada vez es mucho más fuerte y que yo le doy la razón a la ciudadanía, ¿verdad? Yo le doy la razón. Por eso, cuando ayer me preguntan en los medios justamente, yo les decía, lo que tenemos que ver es el sentido de los votos siempre. Y le digo, yo por ejemplo por la ley del nepotismo la vez pasada, lo de Rubín, yo voté a favor, le dije. Y hoy ya va a ser ley porque se fue al Senado y no creo que tenga muchas modificaciones, ¿verdad? Entonces le decía, el sentido de los votos va a decir realmente lo que nosotros pensamos. Entonces, Cristian, lo que yo te digo, lo del nepotismo, lo del desaforo, lo que yo dije, ¿en qué momento, o sea que en qué contexto era ahí, en ese lugar, en mi curul, en qué concepto de que nosotros no vamos a desaforarle a nadie nosotros? Porque el juez tiene que plantear primeramente que no existía ninguna denuncia en los casos de Yamil, ni siquiera de Rocío. Entonces, ¿de qué desaforo lo que estamos hablando nosotros? ¿De qué pérdida de investidura lo que estamos hablando nosotros? Entonces le decía yo... Pero la pérdida de investidura no tiene nada que ver con un proceso judicial, Derlis. Es comprobar de manera fehaciente tráfico de influencia nomás. No, ¿sabes qué es lo que pasa, Cristian?
que la palabra fehaciente justamente es la que se utiliza para hacer barbaridades como la que se hizo con Katia, por ejemplo, que yo no comparto, ¿verdad? Nunca compartí, yo dije siempre eso, ¿verdad? O sea que la palabra fehaciente, Cristian, ¿qué quiere decir? La palabra fehaciente es que realmente es irrefutable y que se puede comprobar que es así. En el caso de Yamil, por ejemplo, ¿qué documento existe donde él solicita, por ejemplo, por su hija? O la misma Rocío Vallejo, su hija hoy fue comisionada y está allá. ¿Por qué? Porque es la hija de la diputada Rocío Vallejo también, ¿verdad? ¿Existe el privilegio? Existe, Cristian. ¿Por qué? Porque no se castiga justamente. Por eso justamente la gente hace estas cosas y permite. Porque si existiese una ley que realmente castiga esto, la gente no va a permitir que sus hijos vayan o que se expongan de esta manera, porque justamente se tiene que prohibir luego. Entonces ahí es donde digo yo, necesitamos de una ley que regule. Hoy está en la Constitución, pero la palabra fehaciente significa mucho más de algo que hoy tenemos nosotros, porque son lo que hoy nosotros tenemos son suposiciones, pero el hecho está consumado, pero de su participación en el hecho es lo que nosotros le tenemos no podemos al muerto, pero no le tenemos al asesino. Al asesino ni al arma, ¿verdad? O lo que pasó una vez en un juicio oral nuestro, Cristian, el acta de defunción no estaba en el expediente ni en la carpeta fiscal y lo teníamos muerto. ¿Entendés? Falleció, no teníamos, en ese momento no le teníamos al muerto. Pero el canciller salió a hacer una declaración de quién era el asesino. Claro, pero ¿cómo comprobamos? Porque él no solicitó. No existe ningún documento, no es que él dijo, acá está un documento. Y ahí es donde nosotros, la palabra fehaciente, es la que se utilizó mal con Víctor Bogado, se utilizó mal en ese momento con Dionisio Amarilla, y con mucha otra gente, ¿verdad? Con mucha otra gente. Entonces, por eso te digo, Cristian, lo que yo dije en ese momento, y esto es para que se haga un motivo de análisis, y por eso me gustó lo que dijo Soroka la vez pasada. La vez pasada dijo él justamente, tenemos que tocar la Constitución, si es necesario tenemos que tocar, pero esto tenemos que dejar al arbitrio de los especialistas constitucionales, supuestamente, que también sacan su dictamen de acuerdo al ambiente y a la coyuntura política nomás. Y entonces dicen, tenemos que dejar, como vos decías, la de Constitución o en castellano, me puedo la opinión tan de para que podamos nosotros modificar, y es que hay que modificar también ahí, y legislar al respecto de una vez por todas, y cortar esto que es una práctica hace décadas que desangra al Estado, que por sobre todas las cosas le priva a muchísima gente por el principio de igualdad a que acceda al mismo cargo que dijo de un diputado, de un senador o de quien sea, ¿verdad? Entonces por eso yo entiendo perfectamente que esta ley es necesaria, pero atendeme una cosa, vos como agente de comunicación también que sos, entendés que hay algo que se llama percepción, lo que se percibe. Y justamente vos estabas luchando, o sea, proponiendo que la gente con cáncer puedan acceder a medicamentos. Está una mujer con endiometría, 80 millones necesita, que son 4 sueldos de la hija Lariana, 4 sueldos de la hija de Esgay. Es decir, estamos planteando un problema donde la gente no accede a su medicamento, mientras que otras privilegiadas están accediendo a millonarios sueldos del Estado. Es decir, el dinero que tenía que ir para el medicamento lo está chupando zánganos del Estado. Así de simple es. Entonces, tu planteamiento de que compremos dinero, pero dejemos ya de hablar de los Nepo Baby,
para la percepción ciudadana, y estarás de acuerdo conmigo después de ver todas las reacciones, cayó mal Derlis. No, cayó mal, Cristian, por eso, por lo que te digo, porque se plantea el video donde yo hablo de esos temas. No se plantea desde los 6 minutos que dura el video donde yo hablo primeramente del cáncer, ¿verdad? Y donde yo, el contexto en donde hablo es justamente planteando a los colegas que dejemos de jodernos con esos temas, ¿verdad? ¿Por qué, Cristian? Porque ya pasó mucho tiempo, no existe la ley, y coincido yo contigo la reacción ciudadana y comparto contigo plenamente que no tenemos que derrochar tanto dinero en esos conceptos y mucho menos porque son familiares nomás, ¿verdad? Pero es una práctica que si nosotros empezamos a hurgar, y vos sabés muy bien, Cristian, eso porque siempre estás publicando, nosotros vamos a ver cómo se inunda de familiares de los políticos en todos lados, se inunda. En todos lados. Y no es de ahora, es de hace décadas. Sí, entonces, ¿cómo corregimos lo que tenemos que ver hoy, verdad? Porque el problema ya está ahí. El problema ya tenemos y ya sabemos que está, y si no legislamos al respecto, Cristian, esto va a continuar y cada vez probablemente va a ser peor, porque la gente hoy ha perdido la vergüenza. La gente hoy, Cristian, ya lo hace así, como viste vos, que sale un canciller a defender, por ejemplo, esto. Sí. Que yo comparto que está mal, o sea que ya nos fuimos demasiado en donde le tenemos que poner... Incluso le involucró al presidente de la República, Derlis. Por eso, porque viene del ejecutivo del pedido, dice, ¿verdad? Entonces, Cristian, hemos avanzado demasiado y hemos normalizado demasiado ese tema. O sea que yo desde ese lado planteo, o sea, que no digo eso ahí, pero se entiende que cuando hablo es así. Y yo les decía que lo grave es que hablando justamente del desafuero, que incluso nos pueden investigar nosotros si vamos a irnos al caso, ¿verdad? No solamente por lo mismo, y por cualquier hecho, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por lo que dice la Constitución, y ahí la gente dice, no leyó la Constitución, no hizo esto, no hizo aquello. No, es que no se leyó, sino que se leyó demasiado, que hoy vamos a entrar en una discusión justamente sobre eso en la próxima sesión, donde se habla justamente de lo que dice cuando se formara la causa. Y la Corte hace un mes atrás fue tajante de la Sala Constitucional diciendo justamente que desde el momento que se informa al juzgado, desde ahí corre el plazo. Entonces nosotros estamos planteando hoy, que ya presenté un proyecto de ley hace 22 días en la modificación justamente del Código Penal, donde habla de la duración de un proceso, ¿verdad? Y nosotros planteamos en ese proyecto de ley donde expresa claramente los plazos que tienen los jueces y los ministros de corte, los tribunales para resolver un recurso, por ejemplo, o un pedido, ¿verdad? Para que la gente entienda. Bueno, cuando se plantea algún pedido, algún recurso, entonces los plazos, y que los plazos para la prescripción, para la extinción, puedan correr cuando ese plazo se cumple, que puedan empezar a correr nuevamente. Porque ¿qué dice hoy la ley? Que una vez resuelto recién el recurso, empieza a correr nuevamente los plazos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que los jueces, por más de que hoy tienen un plazo, no se les sanciona, no se le dice nada, y vos tenés un recurso en una sala constitucional que se te va 4 años, por ejemplo, para resolver una recusación nomás. Sí, ese yo escuché. Entonces, incluso hiciste una comparación de que cuando vence un plazo te cobra mora y todas esas cosas que hiciste, ¿verdad? Que eso es bien comprensible. No, por eso te digo, por eso lo que quiero decirte es que lo que yo planteé en ese momento es
que nosotros persiguiéndonos entre nosotros no vamos a solucionar en ese lugar, ni si se habla 8 horas de ese tema. Porque está Pero la no ley. por eso se debe dejar de hablar de las cosas irregulares de Erlis. Claro, pero hablar 3 horas y media y discutir algo dentro, por eso te digo que muchas cosas, y ahora yo también aprendí eso, ¿verdad? Que yo no puedo hablar desde mi curul lo que nosotros estamos haciendo ahí nomás. Exacto, Porque ¿qué una pasa? cuestión interna. Porque después la ciudadanía está allá y no sabe en qué contexto yo dije, y se saca y se publica, cierto, son palabras mías, pero en un contexto totalmente diferente, porque en ningún momento era con un ánimo de prepotencia ni de blindar lo que está mal, porque se contrapone totalmente con los 10 meses de gestiones que yo vengo haciendo, y es justamente lo que hablábamos con los medios de la capital, y le decía yo, y les comparaba, y justamente ellos recordaban en 4 leyes que yo me fui contra el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque las leyes planteadas eran inconstitucionales. Entonces hablábamos lo que dice la Constitución, y yo le decía, ¿cómo yo voy a defender tanto esto? Y voy a salir y voy a decir algo que en donde yo le quiera blindar a los colegas. Le decía, no, yo planteaba como un problema en ese momento. Y entonces decían, y Néstor, lo que yo le digo hoy, yo en el caso del nepotismo, yo estoy en contra, y la gente sabe y va a ver, la gente que trabaja conmigo sabe cómo pienso yo al respecto. No solamente hoy, nuestro discurso de campaña fue contra eso siempre, ¿verdad? Entonces nuestro actuar hoy también es así, porque yo no tengo a ningún solo familiar en la función pública, por ejemplo, ¿verdad? Y no voy a tener tampoco. Entonces, segundo punto, lo del desafuero, Cristian, es discutible. Demasiadas cosas se tiene que dar realmente para que se pueda perder la investidura, principalmente. Lo del desafuero, yo te digo, Cristian, ¿por qué yo estoy en contra y yo no voy a votar por el desafuero de ningún colega? Y siempre dije esto, porque igual siendo desaforado, sigue siendo parlamentario y sigue teniendo influencia, y la justicia no garantiza que sea independiente, primero. Segundo, hoy por ejemplo Mauri Espínola, y ahí es donde el discurso de muchos colegas cambia, porque cuando se planteaba el desafuero de un colega, por ejemplo, por un caso que era de una querella privada, nomás, además, todo el mundo dijo, no, tenemos que sacarle, tenemos que desaforarle, y yo le decía, es un problema personal con ella, que espere y que después se solucione, porque ese sí era un error, ¿verdad? Bueno, entonces cuando se plantea lo de Mauri Espínola ahora, esos colegas que tanto insistieron por el desafuero y que dijeron que el desafuero, que por qué se tiene miedo de la justicia, ellos fueron los primeros que salieron y dijeron ahora, no, nosotros tenemos miedo porque se está instrumentando el Ministerio Público contra nosotros, porque ellos quieren sacarnos, porque quieren mandarnos presos, entonces nosotros no nos queremos someter a esa justicia. Dicen, y salen muchísimos colegas hoy que le defienden a él y dicen hoy, no vamos a darle entonces el desafuero. Entonces son dos situaciones que yo te digo que ahora sucedieron en nuestra Cámara, que en donde los colegas cambiaron de opinión al respecto, y ahora me dicen, tenía razón, les digo, porque yo fui claro la vez pasada, y yo dije que a eso nos sometíamos nosotros hoy si hacíamos el desafuero. ¿Por qué? Porque la impunidad es una cosa y la inmunidad es otra cosa. Y acá no existe impunidad, Cristian. ¿Por qué? Porque los plazos nada más se suspenden mientras son parlamentarios. ¿Sabe? Derlis, ahí te interrumpo un ratito.
investigando, sí. Sí, te interrumpo un ratito ahí, Derlis. Resulta que existen situaciones que te llevan a una conducción de pensamiento sobre lo que pueda pasar. Sí. Por ejemplo, en la Cámara de Senadores, imagínate por una resolución eh, impúdica, repusieron los fueros a senadores investigados por lavado de dinero, por crimen organizado. Es decir, cuando tenés ese tipo de antecedente de una facción política, entonces se te escucha después a vos perteneciente a la misma facción política y genera, asociando lo que decís con los antecedentes, genera una especie de miedo, de temor. Yo te confieso, yo dije, le desconozco a Derlis en este sentido, ¿verdad? Porque asocias con lo que tu equipo político va llevando de manera irregular. Tanto es así que tuvieron que rever aquella posición. Eh, y en el mundo político todo está contextualizado y vinculado, Derlis. Te consulto yo ahí sobre el punto, Cristian. Ujú. ¿Por qué se dio ese manoseo a la Constitución y a las leyes? Justamente porque se concedió el desafuero y ellos dijeron después, no, le conseguimos ahora, podemos nosotros sacarlo otra vez o no, y se auto asignaron algo que realmente administrativamente se podía hacer. Después se revió por una cuestión de presión mediática y de la ciudadanía, ¿verdad? Pero era potestad del Senado, por ejemplo, hacer lo que hicieron, ¿verdad? Pero imagínate, Cristian, para mí, por ejemplo, hoy que se hable de la Constitución y todo el mundo que se rasgue la vestidura, yo te hablo, hoy por ejemplo, Chaqueñito no podría ser senador hoy, según la Constitución Nacional. Bururú tendría que ser, y si Bururú tendría que pagar ante la justicia, después se le desaforaba y se continuaba con el proceso que tenía, ¿verdad? Y si era juzgado después y si quedaba firme, que después entonces pierda su banca y que asuma su suplente. Eso es lo que debería haberse hecho según la Constitución Nacional. Sí. Que vos leíste recién. Sí. Que desde el momento de su elección no puede ser detenido, por ejemplo. Él estando preso, le tenían que sacar, le tenían que traer, él tenía que jurar y después se le desaforaba. ¿No ves, por ejemplo, cómo hicieron con Enrico Galeano? Le dio un permiso para venir a las sesiones, por más que él estaba preso. Claro, la justicia ya. ¿Entendés? La justicia le dio como una medida. Bueno, pero yo te hablo, por eso te digo, eso ya es la justicia. Pero yo te hablo del manejo cuando me decís, Cristian, nomás que la coyuntura política, y muchas veces miramos nosotros y decimos, en este momento esto sucede y se toma una decisión. Y ahí, por ejemplo, se pisoteó la Constitución. El otro día se pisoteó la Constitución también, ¿verdad? Y hoy por hoy, cuando vos interpretás la Constitución y decís, así se tiene que hacer, y así dice nuestra Constitución, todo el mundo se enoja. Pero Derlis, atendeme una cosa. Yo creo que los análisis deben ser así profundos y minuciosos como los estás haciendo, como los estamos haciendo. Pero resulta que vos haces estos análisis y te sale después un Beto Ovelar y te dice, no, aquí lo que manda es el artículo 23. Tenés 23 votos y haces lo que querés. Claro. Entonces, ¿entendés? Y entonces uno dice, pero ¿en qué es lo que estamos? En la joda total, o sea, vamos a violar la ley si es que tenemos una mayoría, ¿entendés? Entonces, estos análisis, estos debates que planteamos nosotros, se reduce después al artículo 23, como le llama el senador Ovelar, presidente del Congreso, que dice, tenemos 23, hacemos lo que queremos. Mira, Cristian, y es la práctica común que se viene realizando, y yo dije el otro día eso, que más de 50, que somos 56, los diputados que vinimos por primera vez, por ejemplo, a poder ocupar un curul. Les decía que con el sistema anterior no tendríamos muchos de nosotros chance de estar ocupando hoy. Hablo del sistema electoral de la lista sábana. Sí. No hubiésemos tenido la posibilidad de estar hoy sentados, por ejemplo, como diputado nacional. ¿Y por qué vinimos acá? Les decía,
justamente porque la gente nos dio la oportunidad, porque salimos a decirle algo diferente, decía. Y por eso somos 56 nuevos, ¿verdad? Entonces nos debemos nosotros a esa gente hoy, Cristian, y nos debemos y tenemos que dar resultados nosotros. Cuando decís vos, desconozco al Derlis Rodríguez, y no solamente vos, muchísima gente, Cristian, me preguntó esto porque vos conocés mi pensamiento, Néstor conoce mi pensamiento, porque lo hablamos no solamente en esta campaña, yo vengo diciendo lo mismo hace 15 años, y entonces no puedo yo salir hoy a contraponer lo que yo pienso. Pero no es mucho riesgo para vos, Derlis, defender, por ejemplo, la situación de Skype. O sea, ¿por qué no se defiende él? ¿Por qué salís vos a defender algo que está muy mal visto? De hecho, que está, vos mismo lo ves mal, el nepotismo. ¿Y cómo es que no te arriesgas mucho a esta exposición negativa de tu figura política? No, seamos claros. Yo defendí el otro día a Yamil Skype contra la reacción que tuvo contra los periodistas. Pero la base de todo es el tema de su hija, Derlis. No, hoy se habla lo de su hija, hoy se habla después de todo eso, se habla de lo de su hija. Bueno, después de todo eso se habla y salen todo. No, pero eso. Cuando los periodistas lo abordaron era por el tema de su hija. En la intervención que yo hago, y yo les pido que escuchen los 6 minutos, y que escuchen igual toda la parte que hablo del nepotismo, por ejemplo, y que hablo, y en donde puedan escuchar que en algún momento yo digo que yo defiendo eso, o que es para eso. No, en ningún momento. Yo hablaba de esos temas porque estábamos, como les repito nomás, era el debate en ese momento de 3 horas y media ya en nuestra sesión, que nos estaba robando muchísimo tiempo. Entonces, por ese motivo hago esa aclaración para los colegas, nada más, ¿verdad? Entonces, no era ni siquiera un motivo de análisis lo del desafuero, ni lo de la pérdida de investidura, ni de la ley del nepotismo. No se estaba hablando de eso en ese momento. O sea que lo que quiero decirles es de que mi pensamiento al respecto sobre estos puntos son claros, y sobre lo que me decían justamente sobre la prensa, ¿verdad? Me decían, porque dije yo, el otro día ya dije, tenemos que regular, y me decían, no se puede regular la prensa. Y yo les decía, cuando nos reunimos ahí en la sala de prensa con todos los periodistas, le dije yo, ¿por qué se tiene que regular? Le dije, porque hoy existen demasiadas páginas que pululan por todos lados, que no están registradas, que no están licenciadas, que hemos conversado, Cristian, nosotros de esto hace 12 años atrás ya, ¿verdad? Sí. No ahora tampoco. Y entonces, ¿qué sucede cuando... Pero esa es una regulación una regulación no de la prensa, sino que de los medios. Claro, no, espérate, digo, pero nosotros tenemos que, a través de la conocer así, porque la Constitución no pensó en que tendríamos que tener páginas digitales a esta altura. Entonces, hablaba de la licencia y habla de la dirección, que tiene que tener una dirección responsable. Sí, es lo que no se tiene hoy. Muchos medios, porque hoy, por ejemplo, un medio local publica, pero totalmente tergiversadas, las palabras que yo dije, le da un sentido que totalmente es contrapuesto a lo que yo digo. De ninguna manera. Hay medios que sacaron palabras mías y no sacaron de contexto por lo menos las palabras, pero ese medio, bueno, sacar de contexto totalmente todo, ¿verdad? Y vos vas a buscar a quién le corresponde ese medio y vos no sabes ni de quién es. ¿Contra quién te vas a ir? Por lo menos para pedirle un derecho a réplica, o por lo menos para decir mañana a este tipo yo le tengo que demandar únicamente porque lo que está haciendo está mal, o que está haciendo por mí hoy, puede hacer mañana por otro. Y yo sé que muchos fueron víctimas, por ejemplo, así,
de páginas que no están registradas. Y entonces, en ese sentido, yo le decía, tenemos que regular. Y todos coincidieron que sí. Hoy, justamente, estamos trabajando nosotros en un proyecto de ley que pueda regular eso y que se pueda licenciar todo. Yo creo que la palabra es licenciar más que regular. La regulación pues No. suena mucho a censura, por eso nomás te digo, Derlis. No, pero ahí ya no vamos, Néstor. O sea, por una palabra a lo que yo dije, por investigar, y ya se fue ya la gente por otro lado. No, Regular, pero por vos eso sabés te digo. qué significa. Regular significa justamente poner reglas a algo. Y es lo que vamos a nosotros hacer hoy. Vamos a ponerle reglas a algo que hoy no está arreglado, que no está regulado. Pero lo que Entonces, pasa es que ahí ustedes incluyen el tema de cómo el acceso a la Cámara de Diputados y todo quieren incluir ahí, Derlis. no, eso aparte, porque eso es dentro de nuestra de nuestra norma, de nuestra interna de la Cámara nomás, de nuestro reglamento interno. Lo que el colega Israel quiere plantear es justamente que se tenga la sala de prensa, que la gente vaya a la sala de prensa y que ahí, por ejemplo, se pueda dar la conferencia o todo. O si no, que se habiliten los pasillos para que se hagan ahí las notas sin ningún problema, pero que no se tenga acceso a la oficina parlamentaria, por ejemplo, sin permiso, ¿verdad? O sea que son reglamentos internos lo que él quiere plantear, que yo no sé si va a correr o no, pero él quiere plantear eso, ¿verdad? Pero no es ninguna ley. Lo que nosotros hoy que queremos hacer, Néstor y Cristian, es lo que está luego ya, por ejemplo, para tener una radio, por ejemplo, para tener un canal de televisión, o tenés que tener tu licencia. Y esa licencia tiene sus reglas para que pueda funcionar, y en esas reglas justamente dice que tenés que tener una dirección física, que tenés que tener una dirección también de un propietario de alguien. Y después ya habla del espectro, cuántos kilómetros y todo eso, ¿verdad? Entonces, es lo que queremos nosotros hacer con las páginas justamente, para que se registren, y las que no están registradas, entonces que el Estado tenga a través de la tecnología hoy, que pueda bloquear las páginas, por ejemplo. Y así es. Eso es que no es censura en ningún momento, sino que es garantizar a la ciudadanía de que va a tener por lo menos una información adecuada, como dice, una fuente por lo menos. Una fuente, sí. Y que la ciudadanía tenga esa garantía de que si se siente agraviada mañana pueda recurrir a los estados necesarios para poder corregir lo que sea necesario, ¿verdad? Entonces, porque hoy va a ser fácil entonces decir nomás y agarrar y machacar nomás el honor de la gente. Por más que a muchos no les interese, quizás existimos a varios que sí nos interesa, porque yo, por ejemplo, por eso accedí a todas las entrevistas con todos los medios, incluso el que más me pegó, me llamaron y hablé con ellos 41 minutos y les expliqué claramente esto, y sacan la noticia como yo dije ya después, explicando justamente lo que nosotros estamos hablando, y todos los otros medios la misma cosa, ¿verdad? Entonces, eso me da a mí la garantía de un derecho a réplica, porque yo sé dónde recurrir, por ejemplo, ¿verdad? Derlis, te agradezco mucho esta explicación. Una cosita, pero cortito nomás, Derlis. El martes estuviste en la comandancia de la Policía Nacional. Oye, Huerucá, supuestamente había el equipo de élite táctico a Coronel Oviedo, doña Cambiala, jefe del policía, pero los violadores de las mujeres ovetenses siguen libres. ¿Va a Derlis? Sí. Y es lo que nosotros hablamos ahí, justamente, Cristian. Lo que me está golpeando la comandante, ¿sí? Acuérdame ahí, Cristian, focos, barrios liberados, que yo le dije a su comandante, ¿verdad?
Los únicos barrios liberados de Catujando y que la policía, por ejemplo, libera. Específicamente, a veces en el barrio chino, por ejemplo, acá. Que todo el mundo sabe. Y yo le dije, hay 2-3 puntos, 2-3 focos en donde nosotros tenemos que empezar a trabajar socialmente. Primero le dije, y tenemos que hacer una inteligencia, porque ¿de dónde sale el microtráfico más grande? Le dije, de ahí sale. ¿De dónde sale, con el respeto que se merece toda la gente que vive ahí, pero de dónde salen para realizar los hechos delictivos? En mayoría, en otras ciudades, le dije, de esos barrios, son 2-3 barrios nomás, le dije. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Le dije, que la presencia que tienen hoy, no sea solamente hoy, mañana, pasado, por este motivo, sino que armar un plan de seguridad ciudadana con la gente en los barrios y podamos trabajar todos juntos. Le dije que la Pero gente sí, pero ahora la urgencia es detener a los violadores y en teoría enviaron acá gente especializada para hacer eso a 8 días llega madre. Supuestamente con la mejor equipo antisecuestro, pero y que tu mamá el celular un día veo que la orecola tecnología y la pilla para atrás y se recurrimos para mañana va. Entonces es lo que nosotros confiamos justamente de que ese trabajo se está haciendo, que es un trabajo de inteligencia que están haciendo. Yo confío que en estos días tenemos que tener resultados, porque ya cambia paiseo a la ya después del resultado ya libre, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos respuesta en este caso principalmente, y después de esto, o sea que la propuesta nuestra es que después de esto, porque nosotros salimos de ahí confiados al decirnos que van a enviar al mejor equipo, que tendríamos resultados en 12 días, ¿verdad? Pero y lo que yo le planteaba es que después de esto nos podamos sentar todos, ¿verdad? Con el intendente, con los concejales, con el gobernador, con los concejales departamentales, con los representantes del departamento, justamente en un plan de seguridad en donde con el odio sea principal para nosotros y podamos implementar políticas que en donde realmente dejen de ocurrir ese tipo de hechos. Porque si nosotros mira, no le tomamos la proyección de seguridad de Erlis es súper importante, pero ahora hay una urgencia y esa urgencia no se resuelve. Entonces uno dice, miropa, ayer las mujeres salieron a manifestarse en la rotonda del cruce. Y triste, porque no puede ser que 3 tipos tengan en zozobra a todos. Y lo que pasa, por ejemplo, en Camín de Yu, un hombre movió a toda la estructura policial militar ahora y no le pueden detener supuestamente. Y acá tenemos el mismo caso. Son 3 de Castuyo Cañín de Bilbo Apoyo, de Castuyo Cañín de Bilbo Apoyo. Entonces, esa realmente coincido contigo, y si no hay respuesta, la visita nuestra va a ser otra vez también y va a ser más contundente seguramente, y vamos a pedir mayores acciones, ¿verdad? Porque no podemos sentarnos y esperar tampoco 15, un mes otra vez y sigan ocurriendo. Si ahora, por ejemplo, ocurre nuevamente un hecho otra vez, ahí sí que va a ser el colmo. Te ya o rebosata más con temas que sean en la ciudadanía y con justa razón, ¿verdad? Entonces no podemos permitir que estos hechos vuelvan a suceder, no solamente con estos criminales desgraciados que están, pero mientras están libres puede pasar en cualquier momento. Puede pasar, Dios quiera que no pase, pero por eso te digo, nosotros vamos a estar seguramente, yo en forma particular voy a conversar nuevamente con los colegas seguramente para que hagamos nuevamente una visita y que podamos solicitar un informe que nos cuenten qué están haciendo ahora. Si están trabajando en inteligencia, bueno, queremos saber nosotros qué es lo que están haciendo. Eva ya le cuenta los resultados. Entonces, con semana va a ser un año comprometer, que dicen que para cuando volvamos a conversar jueves o viernes, que yo quería tener una respuesta, no mía, sino que una respuesta que pueda salir de la fuente oficial de la comandancia
que nos pueda decir, no, Roma, pues nada, tanto día, pero recorta más resultados ya, ahora y cuando vamos para hoy, solamente que hoy te pedí en el ya, con los cotas más, los ya, todavía más de allá. Entonces, por eso es que necesitamos tener respuesta de ellos, Cristian. Derlis, gracias por tu tiempo y por estas consideraciones. Gracias a ustedes por darme la posibilidad de poder explicarle al pueblo que me dio más de 7,000 votos, y la gente conoce el espíritu que tenemos, Cristian, sabe el ánimo que tenemos del trabajo y con qué visión nos fuimos a estar ocupando ese curul hoy. Así que gracias por esta oportunidad, brindarles bendiciones en todo lo que hagan esta semana a ustedes y a todos también.